pueblo ecuatoriano, ciudadanos que siguen este debate, es sumamente importante. A través de los medios de comunicación, en virtud de la situación de crisis que nos encontramos atravesando. Yo quiero el día de hoy plantear dos cosas que me parecen importantes. Voy a referirme a este proyecto de ley, pero creo que nuevamente me veo obligado a plantear y a diferenciar y a entender también entre lo necesario y lo urgente. Y en ese tema quiero señalar, señor presidente, me refiero o inicio mi intervención por este lado, porque mi provincia, Pichincha, la ciudad de Quito, está atravesando una situación muy compleja, muy difícil en el tema sanitario. Y no quería dejar pasar esta situación porque vemos que de la información que tenemos, el sistema de salud está saturado. Hay un incremento aproximadamente del 35% de muertos y además, según la información que tengo, más o menos 100 casos de contagio de promedio diario. Hay un pronunciamiento de las autoridades locales. 6 de 8 alcaldes se han pronunciado por varias restricciones, principalmente para resguardar la vida de los ciudadanos en Quito y en Pichincha. En todo caso, la idea de esta primera parte era, uno, apelar nuevamente a las autoridades nacionales, al COE nacional, al COE provincial, al COE cantonal, para que se tomen las medidas. Se ha planteado disminuir las horas o aumentar, perdón, las horas de restricción, el tema del toque de queda y algunas otras cosas que sin duda lo que tratan de hacer es poder llevar adelante la posibilidad de que con estas medidas se salve vidas. Y en este momento lo primordial y lo fundamental para el país es salvar vidas. Eso por un lado, señor presidente, nuevamente mi solidaridad desde Quito, desde Pichincha, con los quiteños pichinchanos, pero también a nivel nacional, y yo aspiro que las propuestas que se han hecho desde lo local, desde el gobierno provincial de Pichincha, desde la alcaldía de Quito y las 6 alcaldías adicionales que han hecho pronunciamientos, se las tome en virtud de que una vida no es una cifra, una vida es un ser humano, una vida tiene atrás familiares y también lo que nos permite también es garantizar ese bien preciado que, como señalo, es la vida. Ya en relación al segundo punto, cuando me refería a lo urgente que acabo de señalar, pero a lo necesario también en relación a la norma que debatimos, quiero señalar, compañeros y compañeras, que la arquitectura constitucional se construye en una suerte de pesos y contrapesos institucionales, orientados a mantener un equilibrio en el ejercicio de los derechos. El inciso tercero del artículo 191 de la Constitución de la República claramente establece que la Defensoría Pública contará con los recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado. Esa regla de igualdad de condiciones a la que hago referencia es la que debe considerarse en el horizonte también del proceso de la reforma. La Defensoría Pública, por poner un criterio en el presupuesto del año 2020, registraba una asignación presupuestaria de $34.366.000, mientras que la Fiscalía General del Estado registra $138.850.348. Este criterio es referencial, pero espero sirva para reforzar esa necesidad de igualdad de condiciones que se requiere para lograr equilibrio institucional y que lo determina la Constitución de la República. El proyecto de ley, sin duda, con los aportes, las observaciones que se han realizado el día de hoy, sin embargo, que habría que afinar algunos temas en la técnica legislativa, debemos profundizar fundamentalmente en algunos elementos que sí son sustanciales y de fondo. El proyecto de ley recoge importantes elementos y categorías constitucionales que las desarrolla como el estado de indefensión, el estado de vulnerabilidad y la condición económica sujeta a vulnerabilidad,
establece el sistema de información de patrocinio y defensa gratuita, varias disposiciones encaminadas a la ética del servicio, las contribuciones, las condiciones de los usuarios, prestadores del servicio y un régimen disciplinario, sancionatorio. En este momento de pandemia, en este momento de aislamiento social, en este momento de crisis económica, social, política, institucional que está viviendo el país, hemos visto cómo efectivamente miles de trabajadores, miles de familias han sido vulnerados en sus derechos. Yo creo que esta ley va a poder también garantizar que aquellos que no tienen recursos, que están en estado de vulnerabilidad, puedan tener y garantizar su defensa, principalmente de los derechos. En el marco de esta valiosa discusión, quisiera plantear algunos elementos para la reflexión y la consideración. El artículo 8 del proyecto, ante un eventual caso de conflicto de intereses, faculta al defensor comunicar al superior del particular para que pueda ser reasignado el caso. Sin embargo, podría darse el caso que en un ejercicio doloso, y lo pongo entre comillas, como una posibilidad, el defensor no realice esa comunicación. En ese sentido, considerando instituciones vigentes en el derecho comparado, me parece que se podría incorporar la figura de recusación del defensor, que podría ponerla el usuario ante el superior cuando existan elementos que permitan sostener un conflicto de intereses. En relación al artículo 10, y ahí me voy a referir a varios criterios que han extendido colegas abogados en libre ejercicio profesional, se refiere a los sujetos del servicio de patrocinio y asesoría jurídica gratuita por parte de la Defensoría Pública. Y ahí el artículo 10 señala en forma textual: son sujetos de servicio de patrocinio y asesoría jurídica gratuita que brinda la Defensoría Pública las personas que se encuentran en estado de indefensión, estado de vulnerabilidad para el acceso de justicia o condición económica sujeta a vulnerabilidad en conformidad con las definiciones establecidas. Y cuando se revisan esas definiciones también, como constan en el texto, podemos señalar que hay dos elementos que me parece que hay que ponerlos en negrilla para evitar también el abuso y que personas que tendrían una condición económica podrían acceder. Se determina una base de cuánto sería esa condición económica que causaría vulnerabilidad o el desempleo, por ejemplo. Pero el texto constitucional en el artículo 191 establece, primero, que el fin es garantizar el pleno o igual acceso a la justicia de las personas, que por un estado de indefensión o condición económica, social o cultural, dos elementos que no veo transversalizados tanto en la definición como en los conceptos que se han señalado, no pueden contar con servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, que es el segundo elemento. Entonces, yo sí creo que hay que revisar, porque efectivamente puede haber una persona que esté en el desempleo, pero que tiene recursos, o una persona que tiene un ingreso determinado por un valor, pero que tiene un acervo o un patrimonio que podría permitirle garantizar una defensa particular de sus derechos, y de esa manera también garantizamos el ejercicio profesional de los abogados y abogadas del país. Me parece que este es un elemento importante. En relación a las disposiciones reformatorias que el proyecto propone respecto al Código de la Niñez y la Adolescencia, quisiera sugerir que se considere que la comisión que trata temas de normas sobre niñez y adolescencia, que aprobó el informe para primer debate del Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en el cual se modifican algunas de las condiciones que persigue la reforma respecto al esclarecimiento, por ejemplo, de la filiación, respecto a la patria potestad, sobre las acciones administrativas de protección que serían importantes armonizarlas en estos dos procesos de construcción normativa para que no terminen generando antinomias posteriormente. Compañeros y compañeras asambleístas, el Código Orgánico de la Función Judicial establece la Escuela de la Función Judicial. Ese espacio de profesionalización y especialización de operadores e integrantes de la función judicial debe ser fortalecido.
En ese sentido, la escuela defensorial se había planteado como un espacio de especialización que no reemplazaría a la escuela de la función judicial. Más bien debemos proponer que, por ejemplo, esa escuela de la función judicial tenga una suerte de universidad que, según la demanda de los operadores, actores, servidores del sistema judicial, puedan crear programas, llámense escuelas de especialización, es decir, dentro de la escuela de la función judicial, la escuela de jueces, la escuela de fiscales, la escuela de defensores, la escuela de peritos, etcétera. Pero ahí quiero señalar algo también en relación a la justificación, porque se topó el tema de la escuela de la función judicial como que efectivamente sería debilitada. El artículo 181 de la Constitución, numeral cuarto, establece como una responsabilidad del Consejo de la Judicatura administrar la carrera y la profesionalización judicial y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial. No habla de una sola escuela de la función judicial, habla de escuelas. Entonces, la propuesta va por ahí. Esa era la idea y esa era la intención que creo que me parece que está dentro del marco constitucional. En el marco de la discusión también quisiera señalar a los actores que sostienen que la Asamblea incumplió con la disposición transitoria primera de la Constitución de la República, que otorgaba un año de plazo para aprobar, cito legalmente, textualmente lo que dice la disposición, la ley que regule la Defensoría Pública. No dice una ley constitucional. A mi criterio se cumplió el 9 de marzo del año 2009. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, que es la ley orgánica que regula hasta el momento el ejercicio de la Defensoría Pública. En ese sentido, la disposición constitucional ha sido cumplida a mi criterio. Es además por el argumento expuesto que considero que debemos profundizar el debate sobre si debe o no debe existir una ley autónoma para la Defensoría Pública. Esa ya la habíamos dado. Ese debate en la comisión lo veníamos haciendo, porque, como señalo, el Código Orgánico de la Función Judicial lo planteaba de esa manera. Compañeros y compañeros asambleístas, nuevamente, yo creo que esta ley va a aportar para garantizar los derechos de las personas de atención prioritaria, de los más vulnerables, de los quienes no pueden tener acceso a un abogado y a la defensa de sus derechos de una forma como determina la Constitución, pero sin embargo, yo vuelvo a exhortar a la Asamblea, tenemos que seguir tratando la posibilidad, cómo resolver los temas de la ciudadanía, el tema del empleo, el tema de la salud. Tenemos un código de la salud también que tiene que debatirse. Tenemos el tema de la educación, tenemos el tema del desarrollo productivo. Esos son los elementos y esos son los temas que la ciudadanía está exigiendo que esta asamblea los debata. La lucha frontal contra la corrupción. Compañeros y compañeras, yo quiero nuevamente ratificar ese compromiso para seguir debatiendo las normas, para seguir mejorándolas. Sé que todas las propuestas que se realizan en el Pleno son de una manera constructiva. Hay que mejorar los procesos, sin duda alguna. Creo que eso le pasa a casi todas las comisiones. Día a día hay que ir, como señalo, articulando de mejor manera las acciones para tener las leyes que la ciudadanía necesita para resolver sus problemas y garantizar sus derechos. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Esa era la intervención del asambleísta Franklin Samaniego de la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana. En primer lugar, el asambleísta Samaniego hizo pública su preocupación por la situación que enfrenta la provincia de Pichincha y la ciudad de Quito en particular por efecto del COVID-19 y luego se refirió al proyecto de ley de la